porque son De ejercicios hecho, muy tengo cortos. una pregunta sobre un ejercicio de la tarea. Ok, de esa tarea. Sí, Ok, ¿qué sería? el ejercicio, el del... Espérate, ya lo busco. El del... El número 6. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el número 6. A ver si abre esto. Tarea. Ok, no sé si la están viendo ahí. Sí, profe. El 6. Ok, vamos a ver el 6 y si le ponemos un poquito más aquí de tamaño. Ok, ¿qué es la duda? ¿De dónde sale el punto 5? Porque yo intenté hacer la demostración y el punto 5 no me salió por ningún lado. Es punto 5 porque como son dos torsiones, al momento de despejar el T, ¿se mandan dos para el otro lado o de dónde sale el punto 5? Son dos caras. Del disco tiene dos caras. Ajá. Está bien. Esta cosa de acá, voy a ver cómo se ve esto. Esto que está aquí es un disco que está metido entre aceite, ¿cierto? Pero es un disco, o sea, da toda la vuelta. Entonces tiene aceite por encima y aceite por debajo. Tiene doble T, ¿verdad? Un T es con A y un T es con B. Ok, sí, ya. Ahí sí, ahí es donde sale. Por Profe, eso es que uno entre A y uno entre B, porque son dos, ¿verdad? Ajá, sí, sale factor común y queda eso, ok. Profe, y con respecto a la 3, digamos, Este se parece, bueno, pero eso es sí, el solo que un hicimos, disco. Ajá. El 3. ajá, Hicimos algo parecido en clase, ¿no? ajá, pero digamos, bueno, es que en realidad también va con respecto a la 1. Esos ejercicios, digamos, bueno, el 1 y la tabla del 3, ¿se puede hacer en compu o se tienen que hacer todo pues 100% a mano? No, lo puede hacer en compu, nada más que Ok. lo pasa o lo pega o lo corta y lo pega, o no Sí, sé, como tienen que, al final de cuentas, mandar un PDF, no importa que lo hagan en sí. compu. El problema de que lo hagan en compu es que por lo menos si lo hacen a mano, por lo menos lo pasan cuando lo copian. La idea es que no se lo copien a nadie, ¿verdad? Lo hagan usted. No. Okay. Y, profe, digamos, para uno hacer el 3, uno necesita obtener los valores de la presión atmosférica a esas alturas. Sí, Esos valores se sacan de tablas, ¿verdad? en el Sengel está una tabla. Creo que voy a fijarme aquí. La tabla es en el apéndice, ya les digo. Propiedades de la atmósfera a gran altitud. Aquí está, la tabla A11 del Sengel. Y digamos, para sacar la temperatura, yo usé una fórmula que nosotros no vimos, pero, o sea, sí sé que está correcto usarlo porque lo busqué por todo lado y sí da como resultado correcto la temperatura. ¿Puedo usarla o tiene que sacarse de otra forma? ¿Cuál temperatura? La 3 y la 4, porque técnicamente la 4 es casi parecido en cuanto a eso. La temperatura a la que hierve la saca de una tabla, ¿sí? Okay. Porque tiene que ver con la presión de vapor y cuando usted sepa la presión de vapor, a cada una de esas elevaciones la despeja de la fórmula de gas ideal, digamos. Ok, es que yo sé otra un poco más compleja, pero sí. Ok. Es más o menos fácil. En esa misma tabla, esa la 11, viene la temperatura y la presión en kilopascales de la presión de vapor. Entonces nada más es de buscar en la tabla y hacer la ecuación. Por eso les puse 5 valores, porque ver una tabla no tiene mucha gracia. Por lo menos que les quede un cuadrito. Ok, profe, y ya la última, el 5
que le dice, bueno, le pregunta a uno, determina el par de torsión transmitido. Ajá. Como hay dos, digamos, dos valores de velocidades, sería con el primero, para que lea uno exactamente el segundo. Porque el primero va a una velocidad y el segundo va a ir atrasado. Entonces hay una cantidad de torque, digamos, aquí, o de par de torsión, que se transmite por el aceite. O sea, ¿cuánto del total de torsión estoy logrando impulsar acá? Ok, más bien entonces se hace con la resta de los dos. Claro, porque Ok. este va a ir a unas revoluciones y este va a ir a unas revoluciones. Esos no tienen torque. Acuérdese que el par de torsión es ¿cómo es? La fricción que ocurre es la que ofrece el par, porque si el otro ya está girando, está girando. Entonces, Ok. ¿cuánto Profe, y bueno, de ya la el torsión se último. pierde? ¿Sí? Ok, y ya el último, digamos, la pregunta 8 es meramente investigar, que es el por qué una hoja de afeitar flota en el agua si el acero es más denso que el agua. Sí, pero no es ni siquiera investigar, es que se les ocurra ya de todo lo que saben, Sí, sí. ¿verdad? Que tiene que ver con tensión superficial y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, Básicamente. sí, creo que eso sería, profe. Gracias. Sí, ok. Si necesitan la tabla 11, no, es que ahí está, ustedes tienen el Sengel, ahí yo se los puse en el sistema. Ok, ahí lo pueden descargar. Esto creo que ya lo puedo cerrar. Esto también. Y nos podemos devolver entonces a donde iba hoy, que era el repaso. No sé si tienen alguna otra pregunta o si no, entonces empezamos con un repaso. La idea del repaso, aquí están la lección de hoy. Yo he hecho este repaso varias veces, entonces aquí está el semestre pasado, el repaso del anterior, el repaso del anterior, la parte 3 y 4, ¿ven? Que son partes 3 y 4 que tienen que ver con el 3 es la flotación y el 4 es equilibrio relativo. Aquí están todos en un solo archivo y aquí hay dos archivillos. Y después vamos a decir, la próxima lección vamos a hacer más ejercicios de práctica. Y por acá hay un complemento de más grabaciones y más ejercicios. O sea, la próxima lección vamos a hacer práctica de todo el tema de hidrostática, todo esto que hemos visto hasta el momento. Entonces, por ahora, entonces voy a empezar con el repaso, que era ver la presentación con ustedes y ir yendo rápido y tratar de por lo menos evacuar las dudas allá por donde las veamos. Entonces, flotación tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿verdad? Y por aquí les puse un link para que vean ese videillo en YouTube de Lelutier, no sé si los han oído, ya casi todo se ha muerto. Y dice así que el principio de Arquímedes estipula que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje, o sea, una fuerza boyante que llaman, ¿verdad? En el libro, y que va hacia arriba y que depende del volumen del líquido desalojado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata todo. Entonces, es la fuerza de flotación que le ponemos FB por la palabra buoyance, que significa flotación, tiende a levantar los cuerpos. Si el cuerpo pesa más que la fuerza de flotación, obviamente que se hunde. Si pesa menos que la fuerza de flotación, no, en realidad no puede pesar menos. Puede pesar exactamente igual, ¿verdad? Y entonces flotaría o no flotaría. Y entonces por aquí está la demostración de a qué se debe la fuerza de flotación, pero en este momento se supone que ustedes ya lo estudiaron. Yo lo que quiero llegar es a esto, que ρ por G por V es el peso del volumen del fluido desalojado. Esto es la fuerza de flotación, ¿verdad? ρ por G por V, pero el V de quién? El volumen del fluido. La fuerza de flotación no depende de la profundidad, es lo mismo arriba o abajo. ¿Por qué? Porque como hay una fuerza por el lado de encima y una fuerza por el lado de abajo, siempre se equilibran. Entonces, si está más abajo o está más arriba, la fuerza de flotación siempre es la misma.
Dice que la fuerza de flotación es independiente de la densidad del cuerpo sólido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente importa el volumen desalojado. Y para cuerpos flotantes, el peso completo del cuerpo W tiene que ser igual a la fuerza de flotación. O sea, esta fuerza de flotación debida a este volumen desalojado tiene que ser exactamente igual al peso. En este caso, tiene que ser exactamente igual al peso para que flote. Y en este caso de un cuerpo hundido, obviamente el peso del cuerpo es mayor, por lo tanto no flota. Entonces, siempre que un cuerpo está flotando, podemos decir que la fuerza de flotación es igual al peso. Si está flotando, si no, no. Y la fuerza de flotación es la densidad del fluido, o sea, el agua, digamos, la fuerza de la gravedad y el volumen sumergido del cuerpo. O sea, como por ejemplo en este caso, esta esfera, el volumen sumergido es este lente. Y eso tiene que ser igual a la densidad promedio del cuerpo, supongamos que es un cuerpo heterogéneo, ¿verdad? Por el G, por el volumen total del cuerpo. ¿Okay? Entonces, para que un cuerpo flote, el volumen sumergido entre el volumen total tiene que ser igual a la relación del esfuerzo promedio del cuerpo entre el esfuerzo, la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. ¿Okay? Por lo tanto, la fracción sumergida del volumen del cuerpo flotante es igual a la razón del promedio del cuerpo y la densidad del fluido. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo sólido cae en un fluido? Podría flotar, podría quedar en cualquier parte o podría hundirse. Si flota es porque su densidad es menor que la del fluido. Si queda en alguna parte sin subir ni bajar, es porque las densidades son iguales. Y si se hunde y llega hasta el fondo es porque su densidad, la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido. Básicamente eso es. Bueno, hay un ejemplo de cómo una persona flota y por qué flota un globo, ¿verdad? Obviamente la densidad del helio es menor, entonces el volumen de la densidad de esto es menor que la densidad del aire, por eso flota. Ok, eran ejemplos. Aquí estaba este ejemplo de cuál es el peso de un bloque si lo estamos sosteniendo en el aire, ¿verdad? El fluido que lo está rondando aquí casi no produce fuerza de flotación, que es aire, pero cuando está en agua, el cuerpo pareciera pesar menos, ¿verdad? Eso era la idea de este ejercicio. Este otro ejercicio, o este otro ejemplo, era la idea que tuvo Arquímedes, por la cual dijo Eureka, y de donde salió el principio de Arquímedes. A Arquímedes le dijeron que, el rey le dijo que determinara que si una corona que le regalaron era de oro o no era de oro. Entonces le sacó el volumen a la corona y obtuvo un volumen igual de oro y lo sumergió. Si la corona flota más que el oro, significa que la densidad es menor, por lo tanto no es de oro. El volumen es el mismo, pero el peso no es el mismo. Las densidades son diferentes y así se le ocurrió darle a la mala noticia al rey de que lo habían estafado. Okay. Y eso es muy evidente, ¿verdad? Uno, no sé si han jugado en agua con alguien, ¿verdad? Levantar a una persona dentro del agua es muy fácil, pero cuando ya uno llega a la orilla ya pesa todo el peso. Dentro hay una fuerza de flotación que está ayudando aquí a que el cuerpo se sienta menos pesado. Básicamente esas eran las ideas. Aquí era para hacerles una pregunta. Que yo tengo este cilindro con agua, ¿ok? Y vean que la esfera está guindando de un cable, ¿ok? ¿Qué pasa si bajo la esfera y la meto dentro del fluido? Siempre está guindando el cable, pero ¿qué pasará con la lectura aquí de la balanza? ¿Será la misma o no? ¿Alguien tiene una idea de esto? Si flotase, debería ser distinto, ¿no? Debe ser distinta si flota.
Pero si no flota, vea que no está flotando. O sea, aún así sigue la cuerda extendida. O sea, no está flotando. La está sosteniendo el cable. Si esa era la pregunta. Ok. Pero aún así es menor la lectura, ¿verdad? Porque la fuerza boyante. ¿Menor o menor? El mayor no, porque Ma- tiene que incluir el peso de la esfera y el peso del agua. No, el peso de la esfera no. Profe, sería el peso del agua más la fuerza que está ejerciendo para intentar levantar la esfera, que en este caso No no la flota. logra. Ujú. Pero entonces eso por ende sería mayor, ¿no? Si es mayor y es exactamente el volumen desalojado más de fluido, porque la fuerza de flotación es el volumen desalojado. O sea que el agua está tratando de sostener un volumen más, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces la cuerda, aquí si ustedes miden la tensión de la cuerda, la tensión es exactamente igual a W de la esfera. La tensión de la cuerda aquí es igual a W menos la fuerza bullante. ¿Qué es la fuerza bullante o la fuerza de flotación? Es igual el volumen de la esfera multiplicado por la densidad o el peso específico de la esfera, ρg, ¿verdad? Ok, sí, estamos claros con eso. Entonces, cuando hablamos de flotabilidad, podemos hablar de flotabilidad con estabilidad. Puede haber estabilidad vertical, o sea que un fluido esté estable, no se hunde, ¿verdad? Pero también puede haber estabilidad rotatoria, que no se da vuelta. ¿Ok? Por ejemplo, una esfera flotando en el agua no tiene importancia, solo nos importa la estabilidad vertical. ¿Por qué? Porque es una esfera. No importa si rota, siempre sigue siendo la misma esfera. Pero una vara, un tronco de madera, digamos, va a flotar en alguna posición, va a tener estabilidad vertical, pero además va a tener un tipo de estabilidad rotacional. ¿Ok? No sé si ven el ejemplo de la figurita, ese se hace borró. Pero digamos este objeto que está aquí, está estable verticalmente y además está estable rotacionalmente porque la parte más pesada está hacia abajo, esto no se va a dar vuelta. Esta es una estabilidad vertical porque no se va a hundir, pero cualquier cosa que uno haga y toque esta esfera, como esto es más liviano, va a tender a flotar más que esto es más pesado, va a tender a hundirse. Esto se va a volver y va a rotar. Entonces esto es inestable. Y la esfera, ¿qué importa? Siempre la misma posición, no importa que dé vuelta o no. Entonces, esto es estable rotacionalmente, esto es inestable rotacionalmente y esto es neutro. A pesar de que los tres son estables verticalmente. ¿Ok? Otra analogía es esta. Esto es estable, por más que yo lo mueva, eso se vuelve a acomodar acá. Esto no importa, si lo muevo, se mueve, pero no va a pasar nada, siempre va a estar estable. Y este es el concepto de inestabilidad. Con solo que lo toque, se va a ir y va a cambiar de estabilidad. Ok. Otra forma de verlo es como una esfera con un peso abajo. Como este peso está aquí abajo, pesa más, esto va a ser muy estable. Siempre el peso, el centro de gravedad siempre va a estar más abajo que el centro de flotación. El centro de flotación es el centro del volumen desplazado, que es el centro de la esfera. Pero el centro de gravedad se corrió hacia abajo porque esto pesa más. Entonces, esto es estable porque B está arriba que G. Esto siempre se da. Esto es naturalmente estable porque no importa, los dos centros están en el mismo lugar. Y esto es inestable cuando el centro de gravedad está por encima del centro de flotación. Cualquier cosa que lo haga moverse, esto va a ocurrir un par y va a rotar, como se ve en este. ¿Okay? Con solo que se mueva un poquito, esto va a generar un par que lo va a rotar. Ahora, si estamos con esta estabilidad así, yo puedo rotar esto para cualquiera de los dos lados, que si lo roto para este lado, vean que la fuerza de flotación va para arriba y el peso va para abajo. Esto va a generar un par que lo va a volver a restituir. Este es el momento de restitución que los cuerpos que tienen estabilidad de flotación tienen. Los barcos, por ejemplo, tienen un momento de restitución mientras tanto no lleguemos a más de 20 grados de rotación. ¿Okay?
Ok. Si el cuerpo tiene un fondo pesado, G va a estar debajo y B va a estar arriba y ya no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando hay cuerpos que tienen el centro de gravedad está más arriba y el centro de flotación está más abajo? Tendrían que ser inestables. Sin embargo, hay cierta estabilidad en ese tipo de cuerpos. Por ejemplo, los barcos. Los barcos tienen el centro de gravedad muy arriba. Piensa en un barco, toda esta parte es hueca, ¿verdad? Para poder flotar. Y aquí están los pasajeros y la carga y todo lo demás. Entonces el centro de gravedad está muy arriba y el centro de flotación está muy abajo, porque esto es todo lo que se desplazó de volumen. Un barco, cuando está así, es muy estable. Pero ¿qué pasa cuando el barco se balancea? Cuando los barcos se balancean, el centro de gravedad va hacia abajo y el centro de flotación se corre hacia un lado, y vean que genera un momento de restitución siempre y cuando exista un metacentro que esté por el lado de arriba. Si más bien el metacentro está debajo de G, más bien hay un momento de volcadura. Eso es lo que les decía que pasa cuando los barcos se ladean más de 20 grados por ahí. Llega un momento en que el metacentro se ubica por debajo y el barco se vuelca. Casi todos los barcos así. Entonces, no necesariamente, yo había dicho, ¿verdad?, que si G está arriba y B está abajo, no hay estabilidad rotacional. No es tan cierto. Porque después hay que analizar dónde está el metacentro. Si el metacentro está por encima, hay momento de restitución y esto es estable. Claro que es estable, pero ese momento lo va a cabecear para un lado y después va a cabecear por otro. Por eso es que cuando un barco comienza a moverse, ya nada lo para, ¿verdad? Y la gente se marea. No sé si hay preguntas de esto. Ok. Entonces, aquí está toda la demostración, pero quería llegar a esto. La distancia metracéntrica mg, si es positiva, significa que m está por encima de g, entonces hay estabilidad. Si este número nos da positivo, es porque m está aquí arriba y g está abajo. Si no da negativa, significa que está debajo de G, por lo cual es inestable. Y esta distancia metacéntrica es igual al momento de inercia de el área. Voy a volverme para explicarles esto. Del área de la línea donde el cuerpo es cortado por el nivel del agua. Ok. Esto de aquí. Entonces, si yo veo esto por arriba, probablemente sea como un rectángulo, digamos. Entonces, el momento de inercia de este rectángulo con respecto a este eje o con respecto al otro eje, al eje en X, que sería como cabeceo. Los barcos tienen una inercia muy grande en esa dirección. La dirección difícil es esta, digamos, la dirección corta. Ok, vamos a ver. Entonces estamos hablando del momento de inercia de esta área de aquí, la que está horizontal completamente, entre el volumen desplazado más la distancia que hay entre B y G. B y G es fácil de calcularlo porque calcular el centroide, el centro, digamos, del volumen desplazado, eso es B, y el centro de gravedad, o sea, el centro de todo el cuerpo, lo encontramos como G. Encontrar esta distancia es fácil. El momento de inercia del cuerpo cortado, digamos, horizontalmente, y el volumen desplazado. Entonces, si este valor nos da positivo, sabemos que el cuerpo es estable. Si es cero exacto, es que está en el límite de estabilidad. Y si da negativo, es inestable. Ahora, ¿por qué ponemos aquí más o menos? Porque se pone menos cuando VG es así como está, y se pone más si G está por el lado de abajo. Obviamente la distancia es más larga. Ok, entonces VG se pone positivo, aquí está. VG resta si el centro de gravedad está sobre el centro de flotación, y VG suma si el centro de gravedad está debajo del centro de flotación, que fue lo que dije. En este caso, resta porque G está arriba. Si G estuviera abajo, suma. Obviamente va a dar positivo.
¿Por qué? Porque está por debajo, ya era estable. No sé si eso queda claro. Ok, los tipos de rotaciones, que era lo que les decía. Cuando rota en esta dirección se le llama cabeceo. Cuando rota en esta dirección sobre este eje X, es el balanceo. Y cuando rota sobre este, de ahí es cuando va cambiando de dirección, ¿verdad? No creo que oscile en esta dirección. Ok, y esta es el área de la cual hay que calcularle el momento de inercia, digamos, a un barco como este. Es el área de la sección que corta el agua. Ahí les dejo este ejercicio para que lo resuelvan, o los podemos resolver. ¿Están resueltos en algún lado estos ejercicios? No sé si los han visto ustedes. Es que si no, hacemos otros. No sé qué les parece. Si quieren, podemos tratar de hacer este ejercicio, porque no tiene la solución aquí. Entonces voy a poner una hoja por acá y voy a tratar de ok, voy a hacer primero el dibujito y ya, bueno, puede ser que active la cámara. Voy a compartirles esto. Por alguna razón hoy no quiere enfocar. Ok. No sé si se ve bien ahí. Vamos a ver. Hay un cilindro así. Ok. Que mide de diámetro. Dice que es 2 metros. Y mide 50 centímetros de altura. 0.5. Y dice que está sumergido en 38 centímetros. Voy a ponerlo de lado así como para poderlo dibujar bien. El agua está por aquí. Y esta distancia de aquí a acá es 38 centímetros. Ok. Y en la posición mostrada. Entonces dice primero A, determinar la densidad. La densidad de la madera. Ok. Y la pregunta B es determinar si flota establemente. Ok. ¿Cuál es el volumen de madera? Pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿verdad? Multiplicado por la altura, que es por h. Entonces aquí sería pi por 2 al cuadrado entre 4. Qué bien que quedó. Por 0.5. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces aquí tenemos pi por 0.5, ¿va? Porque este se cancela. Esto es 1.571 metros cúbicos. Ok. Y el volumen desplazado será
pi d a la cuadrado entre 4 por la altura. En este caso es 0.38, ¿verdad? Por esta altura. Ese es el volumen desplazado, sería todo este. Todo este de aquí, así. Sería pi 1.1938 metros cúbicos. Habíamos dicho que la relación de volúmenes, ¿verdad? La volumen de la madera entre el volumen desplazado tiene que ser igual a la densidad de la madera entre la densidad del fluido. Entonces la densidad de la madera es igual a la densidad del fluido, que es la del agua, multiplicada por el volumen de madera entre el volumen desplazado. Los puse al revés. Sí. Aquí es. Era al revés. Entonces, esto es igual a 1000, ¿verdad? Que es el del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 1.194, digamos, entre 1.571. Entonces la densidad de la madera es igual a 759.9, aproximadamente 760 kilogramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, que esto es igual a 0,76. El peso específico. Ok, estamos ahí con esa primera, la A. Estaba fácil. Ahora sí, ¿cómo hacemos B? Para calcular B, tenemos que calcular la estabilidad. Aquí estaría el centro de flotación a la mitad de esta altura. O sea que esto de aquí a aquí, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí es 0.38 entre 2, ¿verdad? Y el centro de gravedad está por acá, que sería esta altura entre 2. Entonces, esta distancia yo sé que es la mitad de 0.25, que es 0.25. Y esto es 19, ¿verdad? 0,19. Entonces, no sé si queda claro ahí estas dos. Esto es G. El centro de gravedad es el centro de toda esta figura. Si quieren lo puedo volver a dibujar acá un poquito más grande. El centro de gravedad de la madera está ahí. Como esta distancia es... voy a hacer la mala. 0,5. Ok. Esto está... acá ven las flechas. 0,25. Ahora, por aquí está el agua. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, dice el ejercicio que es 0,38. A la mitad de esto, a la mitad de esta área de aquí, está el centro de flotación. O sea que esta distancia de aquí a aquí es 0,19. Entonces, ¿cuánto es B
G. BG es 0,25 menos 0,19. Entonces BG es 0,06, ¿verdad? Estamos en metros. ¿Sí? Sí, profe. El volumen desplazado aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? A la esfera, como esto cuando lo estamos cortando aquí nos da una esfera, ¿cuánto es el momento de inercia con respecto a X de una esfera? Ustedes que acaban de llevar sólidos, ¿cuánto era ahí de un disco? Pi por R a la 4 entre 4, si no me equivoco. ¿No faltaba un 3? No, yo creo que no. El volumen es el que tiene un 3. Ok, entonces, la distancia metacéntrica desde MG es igual a pi por 2 metros, ¿verdad? No, por 2 metros no, porque el R es 1 metro, ¿verdad? El diámetro es 2. Sí, profe. Pi por 1 a la 4 entre 4. Esto es I entre el volumen desplazado, que es 1.1938 menos, porque vean que B está por el lado de abajo y esta distancia de menos 0.06. MG sería pi cuartos sería 0,6579 menos 0,06. Entonces la distancia metacéntrica sería 0,652 más o menos. ¿Qué significa? Es estable. ¿Por qué es estable? Porque nos dio positivo. Claro, esto era muy pequeñito con respecto a este número, va a quedar muy grande. ¿Dudas de este ejercicio? Profe, ¿por qué puso el 0,06 negativo? Porque BG se resta si B está debajo de G y se suma si B está por encima, pero aquí está debajo, entonces lo tengo que restar. Recuerde la ecuación: mg es igual a I entre el volumen desplazado más o menos BG. ¿Cuándo se pone más? Si está al revés, si B está arriba. ¿Y cuándo se pone menos? Cuando B está abajo. Entonces, como B está abajo, ¿lo ven? Entonces, esto se pone como un menos en la fórmula. Ah, ok, gracias, profe. Uh-huh. ¿Qué significa? Que la distancia metacéntrica está desde G 0,6 para arriba. Vean que de aquí hay 0.5 hasta el borde. Como por aquí está M. ¿Lo ven? Entonces, si M está por el lado de arriba, esto es estable, ¿verdad? Porque va a rotar alrededor de este, es el punto de rotación. Esta cosa, así, esta cosa va a rotar alrededor de este M. ¿Qué hubiera pasado si M está aquí? Se vuelca. Ahora, ¿qué pasaría
Pregunta. ¿Qué pasaría si esa esfera, si este disco lo hacemos de un radio de 0.25, digamos? En este caso, tendría .5, estaría hundido aquí. Y ustedes, al ser más pequeño, con la misma densidad, va a flotar más, ¿verdad? Entonces va a pasar como una cosa como así. En estas circunstancias, ¿cómo creen que sería la flotabilidad? Hay un momento, imagínense, si el objeto, lo voy a exagerar, es así. Entonces, el momento de inercia, este, va a ser muy pequeño con respecto a los volúmenes. Entonces, este valor de acá, perdón, este valor de acá ya no va a ser tan grande, va a ser más pequeño, y esto va a tender a ser más grande, entonces va a quedar negativo. Una pregunta es decir, ¿cuál es el diámetro para el cual esto ya no es estable? Eso podría ser una pregunta. Pero así es como se demuestra este asunto de la flotabilidad. Profe, ¿por qué 0.652? Porque es este 7, no. Creo que le puse 2 ceros. Esto está malo, ¿verdad? En la calculadora le metí 2 ceros. .65796. Sí. No cambia, ¿verdad? Siempre da estable. No sé si tienen preguntas de este tema de flotabilidad. Hay un ejercicio interesante por acá. Se los voy a mostrar. Y la idea es que lo pensemos. Estos ejercicios los vamos a hacer la próxima. Y me disculpo, lo acabo de imprimir y no ven que me salió muy raro esto. Me imprimió en el aire. Dice así, una tabla de madera de 10 metros de largo, de aquí a aquí mide 10 metros. Y mide .15 por .35, .15 para acá y .35 para el fondo, o lo mismo, no importa. De sección transversal, digamos, si hacemos un corte aquí así, lo que se vería es una cosa como así, que mide 0.15 de un lado, 0.35 del otro. Flota de acuerdo a cómo se muestra. Ok, vean que no hay nada medido, lo único que sabe es que de aquí a aquí hay 8 y de aquí a aquí sobresalen 2 metros. Determine el peso específico del material de la tabla y la tensión en la cuerda. Quiero que lo discutamos un poquito para ver qué se les ocurre con este asunto de flotabilidad. No sé si ven, voy a duplicar aquí un poquito el dibujo porque más al estilo de diagrama de cuerpo libre. Vean que si este punto es este, donde se corta el agua, da lo mismo que sea así o así el corte, porque esta esquina equivale a esta, entonces los volúmenes van a lo mismo. Entonces yo voy a omitir eso, voy a hablar de que esta distancia de aquí a aquí siguen siendo los 8 y de aquí a aquí hay 2, y este punto no me voy a preocupar por estas 2 esquinas porque esta se compensa con esta. Okay. Lo que sí sé es que aquí tengo una tensión de la cuerda hacia abajo. Aquí en el puro centro hay una fuerza de flotación, y en el puro centro de la tabla
¿verdad? Si estos son 10, de aquí hay 5 metros. De aquí a acá está el peso. ¿Qué hay que hacer? Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Y a quién tenemos? A la tensión hacia abajo. Voy a poner el positivo para arriba. Me pegué mucho. Voy a poner así. Para arriba, positivo. Entonces tenemos que menos la tensión de la cuerda en A, más la fuerza de flotación menos el peso es igual a 0. Y si hacemos sumatoria de momentos con respecto a igual 0 para que no funcione, no trabaje esto, y digamos que esto es positivo para acá, entonces tenemos que omega W, que es el peso, por esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿verdad? Voy a entonces de aquí a aquí hay 5 por el coseno. Y el otro es menos la fuerza de flotación multiplicado por 4, ¿verdad? Porque es la mitad de los 8 por el coseno del ángulo. Tengo que la fuerza de flotación es igual, este se cancela con este, ¿verdad? Es igual al peso por 5 entre 4. Y entonces tengo dos incógnitas y 2 ecuaciones. Aquí está la 2 y aquí está la 1 y la 2. Y nada más de resolver eso. ¿Qué necesito saber? Que el peso, ¿verdad?, es igual a la densidad de la madera. ¿Okay? Multiplicado por rho por G y por el volumen, ¿verdad? Y por G. Y el volumen, ¿qué sería? 10 por 0.15 por 0.35. Y la fuerza de flotación sería gamma del agua, rho del agua, que voy a llamar rho, multiplicado por G, multiplicado por 8 por 0.15 por 0.35. Y nada más sustituir, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque ya simplemente los conceptos era lo que teníamos que tener claro, ¿verdad? Si quieren, ustedes le ponen números. ¿Qué es lo que teníamos que aprender aquí? Que esta distancia de aquí, ¿verdad?, de este punto P, y este es el punto G. Esta distancia es 4 porque es la mitad de estos 8. Y esta G, de aquí a aquí hay 5 o de aquí a aquí hay 5. Y eso era todo el truco. La posición no importa porque el ángulo, este ángulo se va a ir uno con el otro. Se cancela. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok. Yeah, yo creo que eso es lo más importante del asunto de flotación. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. La próxima vamos a hacer más ejercicios. Por aquí no tengo más, creo, de estos. Bueno, estos dos. Esto fue examen. Es un poco largo. Lo vamos a dejar para la próxima porque no nos va a dar tiempo hoy. Y este tal vez lo podemos ver ahora, pero es de flotación.
Entonces, yo creo que con estos dos ejercicios ya queda un poquito más o menos claro de lo que estamos hablando. Vamos a empezar a hablar ahorita del segundo tema, que es equilibrio relativo. Okay. Seguimos. Ahora vamos a ver la parte 4, que tiene que ver con el equilibrio relativo. Esto tiene más que ver con cuerpo rígido que con fluidos. Es tratar de entender el comportamiento de un fluido como si fuera un cuerpo. Entonces no es que hay movimiento del fluido, sino más bien es, imagínense como que el fluido se mueve todo como una sola unidad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a lo interno del fluido? No sé si eso les suena. Una cosa es un fluido moviéndose dentro de una tubería y otra cosa es una botella de agua, digamos, que se va moviendo como botella. Entonces el agua no se está moviendo una con respecto a una capa con respecto a otra, sino que se está moviendo todas las partículas juntas. Okay. Eso quería, lo que acabo de decir es eso, y dos casos hay. Uno es cuando hay movimiento de traslación. Imagínense un tanque de cisterna, un camión con agua moviéndose, todo el agua va a la misma velocidad en algún momento. Al principio del movimiento, digamos, hay como oleaje y cierto disturbio, pero llega un momento en que si se mantiene el movimiento constante, todo el fluido va, o por lo menos con aceleración lineal constante, todo el fluido va moviéndose en forma uniforme. Y después está el movimiento de rotación uniforme alrededor de un eje vertical, digamos, como cuando uno hace rotar un fluido alrededor de no sé, como cuando uno le da endulce el café y lo hace dar vueltas. Entonces lo que se genera es como una especie de remolino. ¿Okay? Hay ejemplos de movimiento como un cuerpo, por ejemplo, lo que les dije del camión. Otras, las gotas de agua, cuando van cayendo, toda la gotilla de agua va formando una sola unidad. Y siempre se forma como una esfera, pero debido al efecto de la tensión superficial. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos que analizar es, bueno, ¿qué pasa con las fuerzas a las que está sometida el fluido? Imagínense una gotita de fluido, un pedacito de fluido, porque el fluido es muy grande, pero digamos que agarramos un bloque infinitesimal y sabemos que la fuerza que está sometida el fluido tiene que ser igual, todas las fuerzas, ¿verdad?, a las que está sometido el fluido de tamaño diferencial, el diferencial de fuerza es igual al diferencial de la masa multiplicado por la aceleración que va a experimentar. Todo como si fuera un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas a las que está sometido un fluido? Recuerden, un fluido está sometido a esfuerzos o a fuerza de presión, que es presión por volumen, ¿verdad? O presión por área, perdón. Presión por área, eso es una fuerza. El campo gravitacional le ejerce una fuerza, M por G, ¿verdad? Es una fuerza. Y si se va moviendo en forma acelerada, también está experimentando la fuerza dinámica. Acuérdense en el curso de dinámica, ¿verdad? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces es exactamente lo mismo. El diferencial de masa, obviamente, que es la densidad por el volumen, o sea que el ρ por dx de y de z de esta figura. Entonces, si nosotros analizamos todas las fuerzas que intervienen, la presión multiplicada, la presión que está sometida una partícula de fluido ahí en cualquier parte, es que en la parte de arriba tengo una presión menor, en la parte de abajo tengo una presión mayor por esta diferencia de altura. Entonces esto va a estar sometido a una fuerza. ¿Cuál? A la fuerza de flotación que habíamos encontrado antes. ¿Ok? Esa fuerza de flotación multiplicada por toda esta área, ¿verdad? Perdón, el esfuerzo o la presión multiplicada por toda esta área me da una fuerza de flotación hacia allá. Lo mismo en todas direcciones.
Ok, entonces al final de cuentas nos queda que todas las fuerzas que están aplicadas sobre cada una de los costados de la partícula van a depender de una presión, ¿verdad? Más el cambio, la presión, más el cambio de la presión en X o Y o Z, multiplicado por el área. Entonces, al final de cuentas, tenemos que el cuerpo, me estoy brincando así muy rápido, porque yo sé que ustedes lo estudiaron esto, pero sabemos que el cuerpo está sometido a presiones en forma vectorial, o sea que tiene presiones en X y Y o Z, y tiene un gradiente de presiones que puede existir en X, en Y o Z. ¿Cuál es el gradiente de presiones? El cambio de presión que pueda ocurrir en X, el cambio de presión que pueda ocurrir en Y y el cambio de presión que puede ocurrir en Z. Cuando estamos sometidos a la fuerza de la gravedad, nosotros tenemos solamente un cambio de presión con respecto a Y. ¿Por qué? Porque G es el que nos produce que haya más presión abajo que arriba. En el campo gravitacional normal, esto no cambia, este es el único que cambia, ahora el único que existe, estos son cero. Pero ¿qué pasaría si, como en estos experimentos de la NASA con los astronautas que los ponen a girar rápidamente en una silla, la fuerza centrífuga les produce una fuerza gravitacional lateral? Entonces, si el agua la ponemos a girar lateralmente, digamos, entonces podríamos tener una fuerza en X. Y lo mismo podría obtenerse con una fuerza en Y. O sea, este cambio de presión depende del gradiente de presiones del campo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que puede existir un gradiente de presiones en X y Y o Z. Por lo general nosotros solo tenemos pero podría haber un gradiente de presiones en todas las direcciones, que lo llamamos así gradiente de presiones, y que este gradiente de presiones nos podría producir como fuerzas de flotación en X o Y o Z, básicamente. Esa es la misma idea. ¿Ok? Y ese gradiente de presiones lo denotábamos así, como este símbolo nabla P, que sería el cambio de presión con respecto a X en la dirección Y, el cambio de presión con respecto a la dirección Y en J, y cambio de presiones con respecto a Z en la dirección K. Ahora, ¿qué pasa? En el campo gravitacional normal, la única fuerza de campo que tenemos, ¿verdad?, es G. ¿Okay? Entonces todas las fuerzas quedan solo sometidas a la dirección en K. Entonces nos queda que todas las fuerzas que se someten sobre el fluido tienen que ser igual a la fuerza gravitacional, y eso es igual a ρ por G por el volumen, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre una partícula? Sería el gradiente de presiones más el campo gravitacional. Recordando la segunda ley de Newton, sabemos que toda la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o sea que sería ρ por el dx de y de z por la aceleración. Si la gota está acelerada en y, va cayendo, digamos, o en z va cayendo, entonces ρ por g por k tiene que ser igual a ρ por g en la dirección k tiene que ser igual a ρ por a en la dirección k. Si la gota va cayendo a la aceleración de la gravedad, el gradiente de presiones es igual a 0. Por eso es que una gota, cuando va cayendo, no se deforma. ¿Por qué? Porque no hay ninguna presión interna, no hay campo de presiones, porque esto es la aceleración de la gravedad, y del otro lado tenemos, eso está de este lado, y eso es igual al cambio a la masa por la aceleración, y como va cayendo a la aceleración de la gravedad, este es igual a este, por lo tanto esto es 0, no hay presión, y dentro de la gota no habría presión. No sé si queda claro eso. Mejor dicho, en el campo gravitacional tenemos que el gradiente de presiones más la fuerza gravitacional tiene que ser igual a la componente de la aceleración inducida, ¿okay?, por la fuerza.
Ok. Entonces, ¿qué pasa en X? Que el cambio de presión con respecto a X va a depender de ρ por AX. El cambio de presión con respecto a Y va a ser igual a ρ, bueno, en dirección contraria, ρ por la Y. Y el cambio de presión con respecto a Z va a ser el ρ por la diferencia, por la suma, digamos, de los dos efectos, el gravitacional y la aceleración inducida, cuando un fluido está acelerado. Vamos a ver, hay un caso especial, esto es un ejercicio. Si el fluido está en reposo, significa que como está en reposo, la aceleración en X y en Y y en Z es igual a 0, por lo tanto, el cambio de presión en X es igual a 0, el cambio de presión en Y es igual a 0 y el cambio de presión con respecto a Z va a ser igual a ρ por G, que eso era lo que veníamos haciendo normalmente, porque los fluidos estaban en reposo. ¿Ok? Y esto confirma que la presión no varía en la dirección en X, no varía, la presión no varía en Y, sino que solo varía con respecto a la altura Z. ¿Ok? ¿Qué pasa con un fluido en caída libre? Lo mismo, el cambio de presión con respecto a Z, a X es igual al cambio de presión con respecto a Y y es igual al cambio de presión con respecto a Z. Esto sería igual a 0, por lo tanto la presión es constante. ¿Por qué? Porque si esto va cayendo a la aceleración de la gravedad, el fluido va cayendo con una aceleración menos G, resulta que aquella ecuación, esta que estaba acá, A más menos G, esto queda 0. Si esto se hace 0, entonces no hay cambio de presión con respecto a Z, por lo tanto, la presión aquí y la presión aquí dentro de la gota es la misma, o sea que no hay cambio de presión en X porque no hay aceleración en X, o sea que toda la esfera va a estar a la misma presión. ¿Cuál? 0. No hay cambio de presión. Ahora, ¿qué pasaría si más bien este líquido no va cayendo a una aceleración de G, sino que más bien lo montamos en un ascensor y lo hacemos subir con una aceleración de G? Este G sería positivo porque iría en la dirección positiva. Entonces, la presión que se sentiría acá sería la presión de aquí más 2G por H, ¿okay? Porque sería un G más el G de la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo acelero un cuerpo en una dirección, en la dirección contraria se siente el efecto de esa aceleración. Por lo tanto, si yo a un cuerpo lo acelero en la dirección X, va a haber diferencia de presión en la dirección contraria. Y lo cual es lógico. ¿Qué pasa si un tanque usted lo acelera hacia la derecha? A la izquierda se va a sentir la presión más alta, porque todo el fluido va a querer salirse por esa pared. Bueno, esa es la idea. Entonces esto es más o menos lo mismo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ese caso. Digamos que tenemos un líquido que lo aceleramos en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, como lo aceleramos en la dirección X, va a haber un cambio de presión desde aquí en la dirección X proporcional a este valor de AX, y va a haber un cambio de aceleración en Y proporcional, o en Z proporcional a esta aceleración. Entonces tenemos, en este caso plano, tenemos que el cambio de presión con respecto a X es ρ por la aceleración en X. En Y no hay, hacia adentro del papel no hay nada, y el cambio de presión con respecto a Z va a ser la densidad por la suma de G más la aceleración en Z. Ya que este va para arriba, lo sumo; si va para abajo, lo resto, ¿verdad? Entonces hay un diferencial de presión, pero en este caso hay un diferencial de presión con dos componentes, una componente en la dirección Z y una componente en la dirección X, que al final en realidad lo que nos va a dar es una componente inclinada. Esto lo que nos quiere decir es que si un fluido está acelerado lateralmente, lo que va a pasar es que la línea horizontal, que antes era la superficie libre, se va a rotar y va a formar un ángulo con respecto
a la línea horizontal, y este ángulo va a depender de ¿qué? Va a depender de la relación que hay de AX, AZ y G. Y esa es la forma de encontrar, digamos, la superficie libre y encontrar las fuerzas y las presiones. Vean que esta línea de acá va a representar la nueva superficie libre. ¿Qué significa? Que toda esta línea va a estar en la presión atmosférica. O sea que este punto y este tienen presiones diferentes. ¿Por qué? Porque esta presión es la presión en la que aumenta en la dirección Z, pero también aumenta en X. Como hay cambio de presión con respecto a X, vean que es como venir aquí inclinado. El punto con mayor presión de todo este tanque de fluido sería esta esquina de acá. Aquí la presión, digamos, es 0 manométrica. Aquí la presión es 0 manométrica. Aquí ya no, la presión no es 0. Uno no puede decir que como están a la misma altura, la presión es la misma, sino que más bien ahora las líneas van inclinadas y la altura va en esta dirección. Okay, y de eso se trata. Ahora, es muy difícil calcular las presiones así como en esta dirección. Es mejor venirse por componentes. Y es decir, en esta dirección solo me afecta la presión en Z. Y en esta dirección solo me afecta la dirección en X. Si yo quiero pasar y calcular la presión aquí, puedo decir AZ más tanto en Y más tanto en X, utilizando esta relación para calcular presiones en cualquier parte de un fluido que está acelerado lateralmente. ¿Okay? O visto de otra forma, utilizando esto. Pero a mí me gusta más irme por componentes y calcular presiones en X y presiones en Y. Ok, cuando tenemos un fluido que tiene la superficie libre inclinada a causa de que hay una aceleración lateral, podemos calcular cuánto es lo que asciende la superficie libre con respecto a un punto de otro, cuánto asciende 2 con respecto a 1, o cuánto se baja 1 con respecto a 2, utilizando esta ecuación. La diferencia de elevación entre Z2 y Z1 va a depender de la aceleración en A entre la suma de G más la aceleración en Z multiplicada por la diferencia entre 1 y 2 en X. ¿Okay? Esta diferencia, esto es un triángulo, ¿verdad? Simplemente lo que estamos calculando es la ecuación de una recta. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una isóbara? Una isóbara es una línea con la presión constante, o sea, esta es una isóbara, esta es una isóbara. Todas estas son la presión, es la misma. Entonces, con que yo calcule la presión aquí, yo sé que la presión aquí es la misma. Y para encontrar la ecuación de una isóbara, la tenemos ahí, porque esta es la pendiente. Lo que cambia es la presión. ¿Okay? Y de aquí podríamos despejar el ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación de esto va a depender de la diferencia que hay entre este y este triángulo. Y eso tiene que ver con la aceleración X y las aceleraciones en Y. Okay. Aquí hay un ejercicio que está resuelto ahí. Lo que quiero es más o menos comentarles. ¿Qué pasa si esto se acelera? Es un tanque, digamos, como una especie de pecera que se acelera hacia la derecha. ¿Ok? Inicialmente tiene agua hasta una altura acá de 60 centímetros y el tanque mide 80 centímetros. El vehículo acelera de 0 a 90 kilómetros por hora en 10 segundos. Entonces, determinar la altura inicial del agua para evitar que se derrame al acelerar. ¿Ok? Mide 80 por 200 por 60. Ah, no, 60 es hacia adentro. 60 es aquí, 80 es acá y 200 es para adentro. Ok. Determina la altura inicial del agua para evitar que se derrame. O sea, ¿qué altura tiene que tener esto para evitar que se derrame? Entonces, si esto acelera para allá, solamente hacia la derecha, no tenemos aceleración en Y. Entonces, la aceleración en X dividida entre la aceleración entre G nos va a definir este ángulo de rotación.
deteniendo este ángulo de rotación, nosotros podemos calcular este delta Z. Como yo sé que de aquí a aquí, esto que baja es lo mismo que esto que sube, yo puedo usar aquella ecuación de la vez pasada para la mitad del tanque. Entonces yo puedo calcular que esta mitad del tanque tiene que ser igual a lo que aquí tiene que subir antes de que se derrame. Y así podría calcular yo cuánto es el delta Z y definir entonces cuál es el nivel del tanque que tiene que tener. Pues vamos a hablar de la pregunta A, que no está por ningún lado. Entonces, la velocidad 90 kilómetros por hora, eso da 25 metros por segundo. El tiempo es 10 segundos. Entonces, la aceleración en X, ¿verdad? 25 entre 10 da 2.5 metros por segundo. Sabemos que G es 9.81, pero va hacia abajo. Entonces, la tangente del ángulo es 2.5 entre 9.81 da 0.2548. O sea que este ángulo de acá es 14.3 grados. Ok. Si ponemos que aquí es el ancho B de 60 centímetros, tenemos que de aquí a aquí hay 30. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí sube 15 centímetros, pero de aquí a acá va a subir 7.65. Por lo tanto, de aquí para abajo tiene que haber 7.65 como medio 80, entonces hay que bajarle aquí más o menos 8 centímetros de nivel a los 80, o sea 72 centímetros, 72 y algo. Si ponemos el lado largo aquí, el de 200, al ser más largo, esta inclinación hace que esta altura sea más grande, se va a subir de este lado, de aquí a aquí, 50.97 y 25 centímetros se va a bajar. ¿Qué significa? Que si pongo la pecera del lado más corto, la puedo tener más llena que si la pongo del lado largo, antes de que se derrame con esa aceleración. El asunto con esto es que el momento de volcamiento de esta cosa haría que sea más fácil de que se caiga la pecera. Habría que arrastrarla bien. Obviamente una pecera no se transporta con agua, ¿verdad? Eso es un ejercicio nada más. Ok. Y ahora, ¿qué pasa si ponemos a girar? Imagínense un tarro ahí como un vaso. Si nosotros ponemos a girar esto, se genera un vórtice forzado. Un vórtice es simplemente un remolino. Es una forma bonita de decir el remolino que se forma aquí. Y ese remolino tiene una forma de parábola. ¿Ok? Es una parábola. La aceleración, acuérdense que la aceleración centrípeta está dada por R omega cuadrado y no depende del ángulo, simplemente depende del radio, ¿verdad? Y de la velocidad tangencial y de la velocidad angular, que depende de la velocidad tangencial. Entonces, hay dos tipos de presiones. La presión va a depender de dónde estoy yo ubicado a lo largo del eje R. O sea, si estoy en el puro centro tengo menos presión, obviamente, porque vean que esto, cuando se forma el vórtice, el remolino, el centro baja, por lo tanto la presión de aquí a aquí es esta altura, y este vórtice va a hacer que estos puntos se eleven, por lo tanto la presión en el extremo va a ser más alta. O sea, la presión tiende a aumentar a medida que R es más grande, y además tiende a disminuir a medida que R se va haciendo más grande, hasta que llega un punto que aquí la presión es cero. Entonces la presión va a depender solamente de R y de Z. De esta forma, el cambio de presión con respecto a R va a depender de la densidad por R por omega cuadrado, que es la aceleración, ¿verdad? Con respecto a Z no importa dónde usted esté alrededor del círculo. Y la presión con Z va a ser la misma de siempre, ρ por G, ¿verdad? Entonces, la presión en esta dirección va a depender de la altura, y la presión en esta dirección va a ir aumentando con el radio
y la velocidad angular al cuadrado. Bueno, la velocidad cuadrada al cuadrado, si es constante, entonces solamente aumenta con el radio. Entonces el diferencial total de presión en cualquier punto va a ser igual a ρ por r omega cuadrado por el diferencial de radio más ρ por g por el diferencial de z. Y esto nos va a hacer que las isóbaras tengan, eso no es una parábola, pero deberían ser parábolas. Las isóbaras siguen una parábola, ¿okay? De forma que la ecuación de la superficie libre queda como la ecuación de una parábola más un valor inicial de h. Este valor inicial de h más el valor de una parábola que va aumentando con respecto a eso. Sin embargo, este valor de aquí es difícil saberlo. Yo podría saber la altura inicial de agua que yo tenía antes de comenzar a hacer girar este vaso, digamos, el recipiente. Entonces yo necesito encontrar una ecuación que me relacione el volumen inicial o la altura inicial y la velocidad angular con las presiones y con el radio. ¿Ok? Y aquí es donde me queda esta ecuación. Me la brinqué muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Esta ecuación es la que ustedes tienen que aprenderse, que dice así: la altura z, o sea, la superficie libre, va a ser igual al h sub 0, o sea, la altura inicial, más o menos, porque esto de aquí nos va a dar positivo o negativo, más omega al cuadrado entre 4g multiplicado por el radio total al cuadrado menos 2 veces el radio en el que estoy analizándolo al cuadrado. Por ejemplo, cuando r es 0, estoy aquí en el centro, esta parte de aquí se me hace 0 y me queda que el valor de z es igual a h sub 0 menos omega cuadrado entre 4 por r, que sería este pedazo. Cuando llego al extremo, r es igual a r grande, esto da 2r cuadrado, aquí me quedaría menos r cuadrado, por lo tanto menos por menos da más, y aquí me quedaría el mismo valor pero positivo, o sea que la distancia que hay de aquí a aquí es exactamente la misma que hay de aquí a acá, y en alguna parte aquí en la parábola se hace 0. Con respecto a esto hay unos cuantos ejercicios que podemos analizar. Yo creo que la próxima lección ya se nos está acabando el tiempo. Pero básicamente, para calcular la presión en este punto, yo necesito primero encontrar la altura de la superficie libre y después nada más decir que la presión en este punto es igual a 0, que es la presión atmosférica, más gamma por toda esta altura. De aquí a acá. Aquí sería gamma por toda esta altura, gamma por toda esta, y ahí vamos. Entonces aquí todo el ejercicio consiste en encontrar dónde está el z de la superficie libre. A partir de ese podemos encontrar todas las presiones. Ok. Y entonces esto, analizándolo en forma de presiones, ya sabemos que la presión de 2 con respecto a la presión 1 va a ser ρ por omega cuadrado entre 2 por el radio del punto 2 al cuadrado menos el radio del punto 1 al cuadrado menos ρ por g por el z del 2 menos el z del 1, para pasarme de cualquier punto 1 a 2 dentro del fluido. Para pasarme, digamos, de este punto a este punto, yo podría calcular las diferencias de radios y las diferencias de alturas en una sola ecuación. ¿Ok? Que queda más elegante, digamos, expresado de esta forma. La presión en cualquier punto es igual a una presión sub 0 más ρ por omega al cuadrado por el radio menos ρ por g por z. Y yo podría poner como que P sub 0 sería la presión en este punto. Mido R y mido Z a partir de ese punto, utilizando esta ecuación. Cualquiera de esas ecuaciones las pueden apuntar y tenerlas ahí en un formulario para cuando resolvemos ejercicios o
tarea. Que este ejercicio lo vamos a estar resuelto, lo vamos a ver en la próxima lección y con esto termina la sesión de hoy. Voy a medio explicarlo un poquito. Vea que esto es un recipiente de 20 centímetros de diámetro, es un vaso, y aquí acá mide 20 centímetros y mide 60 centímetros de altura. Y está parcialmente lleno de agua hasta 50 centímetros, o sea que H sub 0, antes de ponerlo a girar, era 50 centímetros y nos quedan 10 centímetros de borde libre. El líquido tiene densidad de 850 kilogramos por metro cúbico, que me parece como un aceite, ¿verdad? Y se hace girar a una velocidad constante. Determina la velocidad angular de rebalse inminente. Vean que desde aquí hasta acá yo tengo 10 centímetros, porque mide 60 centímetros de altura el vaso y tiene fluido hasta 50. O sea que me quedan de aquí hasta acá, hay 50. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta curva puede subir 10 y bajar 10 antes de que se derrame. ¿Ok? ¿Cierto? O sea, este punto quedaría exactamente igual. Como de aquí a aquí hay 10, yo podría subir de aquí a aquí 10 y de aquí bajo. Evidentemente bajo 10. O sea que la forma de esto es una cosa. Ups, se borró. Vale. Qué feo que dibujar con esto. Okay. Es una cosa que haría como así. Comienza a subir 10 centímetros y bajaría 10 centímetros. Ok. Entonces, sabemos que la altura máxima es 60 centímetros. La altura sub cero es 50 centímetros. O sea que el delta H para arriba y para abajo es de 10 centímetros. Además, como el cilindro mide 20 centímetros de diámetro, el radio máximo es 10 centímetros. La densidad es 850, G 981. Ok, me volví a poner el radio. Y el radio de R pequeñillo lo vamos a analizar en 10 centímetros. Porque ahí es donde necesito calcular esta altura. Ok, decía así, el Z sub 0 es igual al H sub 0 menos omega al cuadrado entre 4G por R cuadrado menos 12R cuadrado. Despejado un poquito, yo sé que Z de la superficie libre menos el H sub 0 dividido entre 2R cuadrado menos R cuadrado por 4G me da omega cuadrado y le saco raíz. ¿Cuánto es este valor de aquí? 60. Este de aquí es 50. Este de aquí es 10 y este de aquí es 10. Todo eso evaluado nos da que la velocidad angular es 19,81 radianes por segundo y eso lo puedo convertir a revoluciones por minuto usando esta fórmula para convertir a revoluciones por minuto. ¿Qué significa? Que cuando yo llegue a 189 revoluciones por minuto, esto ha subido 10 centímetros y aquí ha bajado 10 centímetros. Básicamente ese es este ejercicio. Vamos a hacer un par que tengo aquí, pero ya hoy no me dio tiempo. La próxima lección, el jueves, vamos a hacer solo práctica. Vamos a hacer estos ejercicios y traten de buscar ahí en la bibliografía. Yo les voy a poner ahí unos ejercicios, creo que están puestos aquí en mediación. Vamos a ver aquí. No, se los voy a poner, se los voy a habilitar de una vez, que está la lección del jueves, que es ejercicios. La del jueves les voy a poner estos que son ejercicios ya. Ok, estos son unos cuantos ejercicios y esto es una grabación de otros ejercicios. No se las voy a poner todavía.
están estos ejercicios y también nos quedan por ahí estos otros ejercicios de otra tarea. Entonces traten de ver cuáles de ahí quisieran que hiciéramos la próxima lección y los vamos a hacer. Y después les voy a activar todos estos videos para que vean otros ejercicios que he resuelto otros semestres. Y con eso ya yo creo que tienen. Por ejemplo, este de acá era el que lo quería hacer hoy. Y ya van a ver ejercicios de todo, desde todo el tema 2, ¿okay? Para la próxima lección. Entonces, creo que el jueves hacemos esos ejercicios y ya les dejo la que sigue, la tarea que sigue. Okay, no sé si tienen preguntas o dudas. Yo sé que esto es un poquito aburrido hasta que no hace unos ejercicios, pero no hay que pasar por esto. Sí. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cree que sí sean necesarios todos los ejercicios? Es como opcional, como que es más que todo para que tengamos bastantes ejercicios para hacer. Es para que tengan bastantes ejercicios por si no están entendiendo, bueno, uno hace uno y si le sale y entiende, ya. Pero siempre es bueno verlos todos y decir, esto se hace así, aunque sea, que no lo haga, por lo menos que lo dimensione, ¿ok? Ok. Sí. Y vean que aquí cada vez que hemos hecho una clase como la que vamos a hacer la próxima, ¿ok? Los he grabado, entonces todos los semestres, vea, el 3 de septiembre, este fue el semestre pasado, este fue el anterior, este fue como el anterior, ve, 7 de septiembre, aquí están grabados las lecciones que hemos dado y he hecho ejercicios, entonces traten de hacerlos. Yo sé que estos están resueltos en alguno de estos videos, si no, lo hacemos también. Yo no tengo ningún problema por resolver más ejercicios, voy a buscarles más, para la próxima lección les voy a tener unos cuantos más, aquí hay bastantes. Esta hoja tiene, si mal no recuerdo, 16 hojas menos la portada, 15 ejercicios. ¿Ven? Entonces de aquí hay que escoger. Y por ahí Toño tenía una hoja de 30 ejercicios de práctica para examen. Entonces se los voy a subir también. Entonces 16 y 30. Ahí les queda como para que practiquen, para que pregunten. Si ven que no lo pueden hacer, lo hacemos en clase. ¿Ok? ¿Y de todos qué tantos vienen con solución como con el procedimiento? Es que en estas grabaciones yo he resuelto casi todos. Ven que esto es una grabación, esto es una grabación, esto es una grabación. Y así como en papel, creo que al final del curso, aquí, que no se los he puesto, aquí están tareas viejas y resueltas. Entonces, aquí hay más ejercicios ya resueltos, pero no se los voy a poner todavía, sino que se los voy a dar más adelante. Porque si se los doy ya resueltos no tiene sentido. Aquí está el enunciado de una tarea y aquí está el enunciado de la que sigue, está el enunciado y algunos traen resolución, entonces están hechos a mano ahí. Okay. Por ahora solo está este enunciado y tal vez les puedo activar problemas de práctica para el segundo parcial. No, segundo parcial no, ese es para el primero. Ocultemos este. Vea, tarea 1, primer trimestre, está activado. Enunciado y solución de una tarea. Aquí hay un primer parcial resuelto. No sé si se los activo, pero es que todavía hay materia aquí que no hemos visto. Entonces no quiero activarlos todavía. Ahí les va a ir apareciendo ejercicios resueltos también. Hay tiempo. Por lo pronto tienen ahí lo que les estoy dejando. De que hay bastante materia en este curso. Ustedes todavía no pueden ver todo esto, pero ahí se les va a ir apareciendo. Ok. Y si no tienen más dudas o preguntas, paramos acá y si quieren seguimos hablando, no hay problema.